Bueno, vamos allá. Vamos Las allá. emociones. Hoy vamos a hablar sobre algunos mitos de las emociones y cómo podemos relacionarnos con las emociones de una forma más sabia. ¿Las emociones son buenas o malas? A ver, especifico mejor la pregunta. ¿Las personas que son muy emotivas es algo positivo o negativo? Bien, mira, bueno, eso ya lo planteaba Platón, la emoción como algo impuro, ¿no? ¿Impuro? Entonces, siempre se ha asociado lo emocional con lo bajo, con lo instintivo, ¿no? Entonces, no hay... O sea, esto tiene una tradición dentro de nuestra cultura occidental, Sí. donde la razón ha tenido una parte más fuerte. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, no hay una diferencia en los mecanismos biológicos. O sea, realmente el cableado mamífero que tenemos dentro no hay diferencia entre la parte emocional o la parte racional. Es decir, no hay unas neuronas que son para las emociones y unas neuronas que son para el cálculo de la renta. ¿Vale? Es todo un imbrincado nervioso y por lo tanto la emoción es algo biológico que nos acompaña desde, bueno, pues desde que tenemos Es decir, que serotonina las y dopamina en el emociones sistema nervioso. son intrínsecas al ser humano. Son intrínsecas al ser humano. Y porque hay seres que parecen fríos como Bueno, los hay témpanos un punto ahí muy de hielo. importante, es que hay una parte biológicamente determinada que es la personalidad, ¿vale? Y esto, algunos gurús del mundo de la autoayuda no se quieren enterar y no quieren que la gente se entere. Por eso hay personas, o por ejemplo la timidez está tan estigmatizada dentro de la sociedad, ¿no? Cuando la introversión es un rasgo de personalidad como otro cualquiera. Tiene sus pros y sus contras. La extroversión puede estar más valorada para medios sociales, para la comunicación, pero un extrovertido, ¿vale? Es mucho menos probable que consiga un enfoque en otras áreas de su vida. Claro, y falla muchísimo, ¿eh? Se expone mucho más, o sea que... Claro. Entonces, eso sería una parte muy importante, ¿no? Empezar a reconciliarnos con lo que somos desde un plano biológico. No todo es psicológico, ¿no? Y esto la gente dice, pero Lucas, si tú eres psicólogo, estás tirando piedras contra tu propio tejado, ¿no? No. Lo que estoy haciendo es que hagamos una prescripción, ¿vale?, basada en describir la realidad, nuestra realidad tal como es, no tal como nos gustaría que fuera. Por ¿Y supuesto, cómo es esa realidad? Que a mí me gustaría Lucas? tener un CI de 140, ¿vale?, un coeficiente intelectual, pero no lo tengo. Por lo tanto, por mucho que me diga... te iría peor, ¿eh? Nunca Por se mucho que sabe. me diga a mí mismo que soy muy inteligente, que soy muy... eso no lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, el primer punto que vamos a trabajar hoy es que las emociones, que mal llamadas negativas, ¿no?, las emociones como la tristeza o como la ira, como el miedo, es algo destructivo o es algo que tenemos que ignorar, ¿vale? Muchas veces se habla de que hay que eliminar ese tipo de emociones y se utiliza este término además, eliminar como si fuera Decapitar. el Silent Bang, ¿no? O sea, el Silent Bang como te echo un flush y la emoción se va. Esto hay que eliminarlo. Sí. Porque si sientes esas emociones es que eres una persona inmadura o es que no estás lo suficientemente evolucionada, no estás lo suficientemente despierta. Mentira podrida. O sea, las emociones desagradables tienen una función biológica, como puede ser, por ejemplo, la tristeza o como puede ser la ira. ¿Por qué? Porque yo me enfado porque en mi contexto algo no encaja con lo que yo esperaba. Entonces, yo llego a un sitio y me encuentro una persona que no esperaba encontrarme y puedo experimentar miedo o puedo experimentar alegría. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Porque la emoción, en último lugar, a nivel biológico, de lo que te informa es si se están cuidando tus necesidades o si están en peligro. ¿Vale? Si yo llego a un lugar y me encuentro con alguien que me quiere, que me protege, muy probablemente experimente alegría. Como cuando llegas a casa y encuentras al perro, ¿no? Él se alegra de verte. O al ser amado. O al ser amado. Vale. Queda así como muy poético. Y después puedes llegar a una fiesta, encontrarte con una expareja o con un excompañero de trabajo con el que tenías problemas y de repente aparece el miedo o el enfado, ¿no? Entonces la emoción ahí no es algo que esté desajustado, es simplemente una reacción automática de tu sistema biológico. Por lo tanto, la primera consigna sería, no hay emociones a eliminar ni a ignorar, simplemente hay emociones que podemos reconocer precisamente para eso, para no tener que estar todo el rato eliminándolas. Me acuerdo ahora justo de un caso que tuvimos en la Universidad Complutense, en la clínica de la Complutense, de una chica que había leído muchos libros sobre, bueno, temas muy positivos, muy espirituales, mucha autoayuda. Cosas, sí. Y evidentemente los libros no producen eso, ¿no? Pero bueno, hay ciertos mensajes que se pueden malinterpretar. Y ella había llegado a la conclusión de que por cada pensamiento negativo que aparecía en su cabeza, tenía que hacer 14 pensamientos positivos para contrarrestar esto. Entonces, claro, eso implica que no tenía horas libres en el día. Qué fuerte.
Eso es una consecuencia caricaturesca, pero es una consecuencia al fin y al cabo, extrema de todas estas situaciones. De todo esto, de demonizar lo que son las emociones desagradables. El segundo mito que quiero explorar hoy es el de que las emociones desagradables se producen por una mala actitud. ¿Vale? Como si pudiéramos filtrar a través de esa racionalidad, ¿no? Como si pudiéramos parapetarnos del sufrimiento de vivir, porque vivir es doloroso. Es decir, que en el fondo es culpabilizarnos si tenemos ese tipo de sensaciones, es porque no hemos hecho las cosas bien. Exactamente. Entonces lo que tienes que hacer es volver a leer el libro de autoayuda o comprar el siguiente. Sí. ¿Vale? Entonces justo hoy traigo un libro, que es un libro que me habría gustado escribir a mí, tengo que decirlo, de nuestro amigo Josep Darnés. Y Josep es un ingeniero y ha escrito La burbuja terapéutica. Es un libro que quiero recomendar a todas las personas que nos están viendo. Sí. ¿Dónde? ¿Ahí? Sí. Y Josep ahí ha escrito un libro en el que detalla el fenómeno de los hiperterapiados, ¿no? El fenómeno de la gente que está adicta a los cursos, a las terapias, a los seminarios, a los retiros. Oye, los americanos son unos linces en esto, ¿eh? Son unos linces, pero aquí... debería de ser un bestseller en América, por ejemplo. Los terapeutas allí... los terapeutas, los coaches, los todos, ¿no? Entonces, todo allí es más. Josep ha dado en el clavo. Ha dado en el clavo por un motivo muy sencillo, y es que lo ha pasado por su propia experiencia, que es lo mismo que me ha ocurrido a mí, ¿no? Desde los 15 años estar muy metido en el mundo espiritual, el mundo psicológico, y después de pasar por todo eso detecta una serie de mitos sobre la burbuja terapéutica, que es un nombre muy fino para el libro, sobre la burbuja terapéutica, donde se hace este tercer mito, que es el que quiero traer hoy, que es que si realmente eres maduro, la felicidad cada vez va a más en tu vida, como si fuera algo, como si fuera tu cuenta corriente, como si fuera algo que simplemente puedes inflar. Y eso sabemos que no es así. Eso es mentira. Sabemos que no es así. Me ha quedado horrible así dicho, ¿no? Pero no se ajusta a la realidad ni a la verdad en absoluto. Lo que pasa es que a veces se promete, ¿no? Como que si realmente estás madurando y estás creciendo, vas a ser cada vez más Todo feliz. Tiene que revertir en cuestiones positivas Eso. y dádivas a tu y acabas existir. así. Acabas, cuando un día estás triste, sonriendo con la careta, ¿no? Eso es un precursor de la depresión, precisamente, ¿no? Cuando tú tratas de suprimir, cuando tratas de anestesiarte, es un precursor de la depresión, porque cuando tú estás todo el rato hipervigilando cómo estás emocionalmente, puedes acabar con la mirada en el ombligo y sin prestar atención al mundo que se desarrolla frente a ti, ¿vale? Culpabilizándote además por sentir este malestar, como veíamos en los anteriores mitos, y en definitiva pues sí, somos los culpables de todo lo malo que nos ocurre. Bueno, pues no. No, la idea es que en el show de Felicidad, Mitos y Realidad que vamos a hacer... Así esta semana le tienes, esta ¿no? semana, el jueves 24, en el Teatro Zorrilla, voy a hablar precisamente sobre esos mitos del mundo de la felicidad y la realidad. Y la realidad es que tenemos que querernos como somos, no culpabilizarnos tanto, Lucas, intentar mejorar, claro, que fallemos. Para mí se resume en una frase muy sencilla. La vida es complicada, Y por lo tanto, una frase súper sencilla con la que trabajamos mucho en CEMIC es que si tengo en cuenta todo este cableo biológico, si tengo en cuenta mi experiencia pasada, ¿no? La familia que he tenido, las experiencias vitales a través de las cuales he ido, y si tengo en cuenta que en la vida hay muerte, hay enfermedad, hay desengaños y hay imprevistos, cuando aparece este malestar, es normal sentirme así. Claro. Es normal que yo me sienta triste. Es normal que sienta miedo. Diría yo incluso, es normal, no, es sano. Es sano, que es deseable incluso. Hay que hacer el duelo a muchas cuestiones imprevistos, como tú dices, en la vida. Y luego hay ratos estupendos que hay que aprovechar, como el que nos cede Lucas Burgueño.